programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos mis queridos amigos. Una tarde más de jueves estamos aquí con ustedes, pues atendiendo a toda la audiencia que nos escucha en Latinoamérica y también aquí en España por medio de Onda Paz en el 96.6 de la FM y en Radio Amistad 107.9 de la FM. Y como no, también en nuestro canal de YouTube Algo Dios va a hacer, pues como cada jueves tenemos este encuentro con cada uno de ustedes. Hoy vamos a contar una historia preciosa, yo creo que es entrañable, y vamos a conocer a una persona que quizá algunos de ustedes ya conozcan, pero hoy la vamos a conocer de una forma un poquito más íntima, más personal. Decirles pues que ella es Beni Moreno, ¿sí? Es presentadora de televisión, periodista de profesión. Ella lleva muchos años trabajando en la segunda de la televisión española, así que es para mí pues un privilegio entrevistar a Beni y también una responsabilidad, porque yo la verdad que todavía estoy empezando y seguro que tengo mucho que aprender de ella. Beni, gracias por estar con nosotros en esta tarde y bienvenida al programa. ¿Qué tal estás? Pues Roberto, un placer, gracias a ti por invitarme. Estoy bien, gracias a Dios, aquí en esta temporada veraniega, aguantando los calores, pero bueno, y también apurando para terminar todo lo que es nuestro trabajo antes del periodo vacacional, pero bueno, bien, muy bien, gracias a Dios. Pues estamos muy contentos de que nos hayas podido atender y estar con nosotros en esta tarde, porque la entrevista se presenta muy, muy interesante. Yo creo que todos te conocen por televisión, pero siempre es interesante conocer algo más profundamente acerca de, en este caso, de tu vida, ¿no? Tu vida personal. Y una de las preguntas que creo que son cruciales y considero una pregunta directa sería ¿quién es Beni Moreno fuera de los platós de televisión? Bueno, la verdad es que a lo mejor la gente, como me conoce por el programa, la gente que me conoce por el programa me ubica ahí, ¿no? En el plató de televisión y se imaginará que yo paso ahí muchas horas al cabo del día, de la semana o del mes. Pero en realidad, para grabar las presentaciones y las despedidas de nuestro programa, pues yo digamos que paso como una jornada al mes en el plató. Así que imagínate, Roberto, cómo es mi vida fuera del plató. Es una vida súper normal. Soy una mujer que tiene su vida, una mamá, una madre ya de jóvenes, de dos jóvenes de 20 y 18 años, que tiene que atender pues las tareas normales de la vida fuera del plató, como dices. Además, también a lo mejor es el momento de aclarar y contar que mi trabajo, el 80% de mi trabajo ahora mismo es atender todo lo que es la atención a la audiencia, ¿no? Y todo lo que eso implica, el club de amigos, es un trabajo más ubicado en un lugar, ¿no? En el que estoy ahora, que es la oficina, pero muy apasionante también, por supuesto. Interesante. A mí el mundo de la televisión me fascina y admiro mucho la profesionalidad, ¿no? Cuando personas se preparan para hacer su trabajo con excelencia, y te felicito porque la verdad que llevo muchos años viéndote en el programa Buenas Noticias de la 2 de Televisión Española, y la verdad que, bueno, representas a todos los creyentes, a todos los cristianos evangélicos de una forma excelente, ¿no? Pero si quisiéramos conocerte un poquito más, tendríamos que retroceder en el tiempo. Y me gustaría conocer cómo te sentías tú en tu infancia, dónde naciste, ¿te sentías una niña en aquel tiempo feliz?
Bueno, mira, yo nací en Denia, un pueblo precioso de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Nací, crecí y viví ahí hasta que me mudé a Madrid para venir a la universidad. Mi infancia y mi adolescencia las recuerdo eh, muy, muy, por un lado, muy normales, ¿no? No fueron nada extraordinario, pero yo era una niña y una adolescente muy alegre, la verdad, y muy extrovertida. Eh, yo la recuerdo con mucho cariño y con no sé, muy entrañable, ¿no? Sí que es verdad que hubo un acontecimiento familiar que, digamos, rompió la normalidad que podría decir, pues mi vida fue muy normal, ¿no? Cuando decimos, pues mi infancia fue muy normal, mi niñez fue muy normal, porque no puedo destacar nada ni... Pero sí hubo un acontecimiento familiar que fue un poco trágico, ¿no? Un accidente de mi padre. Y esto sí que yo ya tenía 16 años, nos hizo empezar a ver la vida de otra manera. Él quedó mutilado, perdió una pierna. Y bueno, el contexto familiar para todos es muy importante. Yo tengo que decir que la manera en que mi padre vivió esta tragedia nos marcó tanto que nos hizo ser personas muy valientes, tanto a mis hermanos como a mí, y muy enfocar la vida con mucho coraje, porque él, yo puedo decir aquí públicamente que es mi héroe, un hombre que viviendo como vivió esa, eh, pues sí, tragedia, siendo joven, no tenía apenas 40 años, nunca le vimos como una persona que estaba ahí quejándose, ni, no, él tiró hacia adelante y hasta el día de hoy, con 81 años, es un hombre activo, un hombre que cuida de la tierra, que no está ahí amedrentado por su dolor, sino que lo tomó como algo pues, que tenía que aprender a vivir con ello. Y eso me marcó mucho. El resto, pues ya digo, mi vida en la infancia, en la adolescencia, también me marcó bastante el formar parte de un grupo de jóvenes en la parroquia de mi pueblo. Y luego diré por qué. Y pues se presenta muy interesante, mis queridos amigos, así que quédense con nosotros porque, bueno, Beni va a ir un poquito desgranando un poquito el contenido de su vida y creo que es muy interesante. Eh, por ejemplo, una cosa que quería preguntarte también, eh, ¿cuándo pasas de contar cosas a la gente? Porque creo que en ti nace como una vena de contar historias. ¿Esto de dónde te viene? Primeramente quisiera saber de dónde te viene esto, de parte de familia, de tus padres, de tu madre. Eh, no exactamente. Bueno, no puedo decir con mucha como seguridad de dónde me viene. Sí sé cuándo ocurre, ¿no? Yo fui una estudiante bastante mediocre. Esto para animar a los que les va mal en los estudios. Sí, también por circunstancias de la época donde yo vivía, cambié mucho de colegio porque no había plazas y tal. Entonces me presento en la adolescencia la verdad, me costaba mucho sacar los estudios. Yo soy de la quinta del EGB, entonces, llego a octavo de EGB y me toca repetir octavo, el último curso de la básica, de la enseñanza básica en aquella época, pero no solo a mí, sino a los 20, de 28 alumnos que éramos del curso, 21 repetíamos. Imagínate el percal que se dice en mi tierra, el percal que se les presentaba a los profesores. Y aquel verano yo dije, vale, yo voy a repetir. Beni, ¿por qué vas a repetir? No sé por qué voy a repetir, porque he hecho la vaga, porque no me he tomado en serio esto no me vuelve a ocurrir a mí más. Una y no más, Santo Tomás, esa expresión tan tradicional. Y ese verano, ya con 15 años aproximadamente,
nos juntábamos en el verano con algunos familiares, mis primas, lo pasábamos siempre muy bien, pero ya teníamos esa edad en la que ya no estábamos para juegos infantiles, mi prima mayor y yo, y su madre, mi tía, nos trae una bolsa llena de libros, de novelas, y empezamos a leer. Ese verano supe que quería ser periodista, porque me sumergí en la lectura de tal manera, me apasionó tanto conocer historias que me hicieron transportarme a otros mundos, a otras realidades, a otros países, a otras culturas, que dije, yo quiero seguir descubriendo y contar. Sí que es verdad que de más pequeña, yo ya en el colegio me gustaba escribir y me gustaba hacer mis cuentos y esas cositas que los que nos gusta escribir siempre hacemos nuestros pinitos, ¿no? Por la familia no, porque vengo de una familia trabajadora que no ha tenido, digamos que yo soy la primera generación que ya va a la universidad. Y eso es también un agradecimiento a Dios, ¿no? Yo creo que soy la primera mujer de mi línea de troncal, que no es familia política, que va a la universidad. Y luego ya mis primos que son más pequeños que yo, o mis primas, pero soy la primera mujer, sí, sí. Pues animo a todos los estudiantes, en este caso de periodismo, ¿no? Que tomen buena nota y que sigan adelante estudiando porque se les puede abrir un futuro muy, muy hermoso. Aparte es una profesión, creo que de mucho valor, el contar las historias y lo que sucede a otras personas. Y bueno, una de las cosas que sí es relevante en el periodismo es que a veces se cuentan cosas buenas y a veces se cuentan cosas no tan buenas, ¿verdad? Porque hay que contar objetivamente la realidad de las cosas. ¿En qué momento, Beni, tú ya dices voy a meterme de lleno, voy a apuntarme en la universidad y comienzas a tener claro, decir voy a ser periodista y además una buena periodista? Bueno, eso de una buena periodista, mira, fíjate con lo que contaba, ¿no? De que era una estudiante bastante mediocre, pero que llegó ese verano y sabía que quería escribir. Ahí fue madurando la idea de ser periodista, ¿no? Y fui la única estudiante de mi curso de octavo de repetidores que pasó al instituto, ¿verdad? En esa época ya ahí terminabas la básica y requirió mucho esfuerzo, eso también lo quería decir. Me costó mucho salir adelante, pero ya no suspendí ninguna asignatura, ningún verano, lo saqué todo y fui con ese esfuerzo y esa mente puesta, ¿no? en que quería ir a la universidad a base de esfuerzo y de tener ese objetivo ahí. Fue madurando cada vez más y conforme estudiaba el bachillerato me di cuenta de que me apasionaba la literatura, me apasionaba leer y me apasionaba escribir, aunque ahí no tenías mucha oportunidad de escribir, pero mis notas fueron yendo a mejor en letras, por supuesto en matemáticas y en física un desastre, pero fue compensando con las letras y cada vez lo tenía más claro y cada vez me apasionaba más leer. Quiero animar a la gente a leer, a, tomarlo como una aventura, ¿no? Porque en los libros hay aventura, a veces buscamos aventura también en los libros. Hoy nos cuesta mucho sentarnos, dedicar tiempo tranquilo. También es verdad que yo crecí en un entorno muy, muy tranquilo, ¿no? De pueblo, de las distancias cortas, de espacios abiertos, naturales, y eso también a mí me ayudó, pero sobre todo porque yo tenía esa pasión, ¿no? También soy muy inquieta, soy una persona muy inquieta, muy con deseo de descubrir cosas nuevas y a mis 55 años todavía tengo ganas de hacer, de aprender y de descubrir cosas nuevas. Qué y ahí bueno. fue que acabé apuntándome a periodismo y por el milagro de Dios en esa época la verdad que la nota no era muy alta, pero bueno, me esforcé para poder llegar ahí y entré junto con mucha gente de otras partes de España aquí en Madrid, porque no había periodismo nada más que en Madrid, en Barcelona, por la pública en ese momento.
Bueno, y además, siendo mujer, la verdad que fue una valentía por tu parte también. Ahora encontramos muchas periodistas, muchísimas, muchísimas, y muy buenas además, y reporteras que salen incluso a conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Las mujeres han avanzado mucho en eso, pero en tu tiempo me imagino que sería un poquito más complicado, más difícil, pero lo superaste y no sé si tú en ese tiempo imaginabas hasta dónde ibas a llegar, si tenías alguna meta específica, eh, un sitio donde tú quisieras trabajar. Bueno, y yo lo que cuando entré en la universidad lo que sabía es que quería ser periodista y quería ejercer y que iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano, ¿no? Y yo creo que los que tenemos el periodismo en la vena, lo que queremos es hacer lo más apasionante y lo más arriesgado. Sinceramente, yo me veía como corresponsal de guerra. Y lo digo de verdad, ¿eh? Si Dios no cambia mi camino, yo hubiera hecho lo que hubiera estado en mi mano para hacer lo más atrevido dentro de lo que es el periodismo y lo más arriesgado, porque creo que va en mi ser también, ¿no? Y también cuando en esa edad que te comes el mundo, nada se me ponía por delante, ¿no? Yo llegué a Madrid, no conocía a nadie y recuerdo en una ciudad tan grande, viniendo de un pueblo relativamente pequeño, recuerdo que los primeros meses los dedicaba a recorrer las calles, a perderme para conocer el entorno donde estaba y bueno, y sobre todo hacer visitas culturales, cosa que viviendo en un pueblo no puedes, a museos, a exposiciones, eh, todo este tipo de cosas bueno, que en ese momento, como te digo, es que no te importa lo que te pongan por delante, estás dispuesto a todo. Sabes una cosa, Beni, que nuestros amigos que nos están escuchando, estoy convencido de que, como los periodistas, tienen muchas preguntas que hacer y no sé si tú en ese tiempo también comenzabas a hacerte preguntas, pero preguntas de tipo existenciales, cosas que tuvieran relación con tu vida espiritual y preguntas a las que todavía quizá no encontrabas respuesta. Pues sí, Roberto, así es. Es curioso porque, como decía antes, algo que me marcó bastante, sobre todo porque mi adolescencia fue gracias a que estuve muy involucrada como joven, adolescente joven, en un grupo juvenil en mi parroquia, de la parroquia de mi pueblo, una parroquia católica, quiero decir. Eh, Tuve una adolescencia muy sana, y además yo era líder de niñas, era monitora de niñas, de campamentos, de actividades en este grupo, como digo. Y fue un tiempo muy bueno, buenísimo, con muy buenas amistades que conservo hasta el día de hoy y actividades buenísimas y aprender cosas muy sanas y tal. Pero cuando yo me planteo venir a Madrid y tengo que hacer ese cambio tan grande de vida, resulta que yo tomo una decisión muy drástica y la decisión es dejar ese grupo religioso. La razón es que ya había madurado la idea durante ese último año, es que yo era un grupo maravilloso en el que habíamos pasado todos los veranos, teníamos un campamento, pero campamento, con tiendas de campaña, éramos responsables de niños, teníamos gente más responsable, más mayor sobre nosotros, pero éramos muy jovencitos y yo decía, madre mía, los padres, ¿cómo nos dejaban a los niños? Y fue un tiempo genial, lo pasamos muy bien a nivel de ocio, pero yo llegué a la conclusión de que no veía a Dios en ninguna parte. Es fuerte decir esto, ¿no? Estando en un grupo de carácter religioso, no era de carácter social o no eran los scouts, no era religioso. Y sí íbamos a los rituales, ¿no? Pero yo no tenía esa cercanía de Dios. Entonces ya ahí me planteé, ¿pero Dios dónde está? Ah, pues Dios no está en ninguna parte. Así que decido que Dios no está, no existe. Para mí no existe. Por lo tanto, no tenía sentido permanecer en ese grupo. Fui muy honesta y dije, lo dejo por esto. Porque yo aquí
no veo, y además me voy, entonces quiero desvincularme porque no tiene sentido. Ese mismo verano conozco a una persona con la que hago mucha amistad y empieza a hablarme, me pregunta que si yo creo en Dios. Digo, ¿cómo? ¿Dios? Digo, mira, ¿sabes qué? No me hables de Dios, porque yo he llegado a la conclusión de que Dios no existe y no quiero saber nada sobre temas de iglesia. Y esta persona me dice, no, Beni, pero si yo no te hablo de iglesia, te hablo de Jesús. Es la primera vez que esa paridad de Dios y Jesús se juntan y entran en mi mente y me impactan. Digo, wow, nadie me ha dicho esto nunca. Y a partir de ahí comienza una búsqueda. Al principio no es una búsqueda, es más bien una persecución. Dios empezó a perseguir a partir de ese momento. Hermoso, hermoso. Bueno, ahí comenzaste a tener un encuentro, ¿no? Personal con ese Jesús vivo y verdadero. ¿Qué fue lo que entendiste? Porque imagino que te hablaría del Evangelio, te hablaría de Jesucristo, de su obra en la cruz, de su amor por ti, también de tus pecados, porque es importante entender que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso éramos cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Como dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Y todo esto, pues, lleva a veces un tiempo entenderlo. Pero, ¿qué fue lo que entendiste de tu vida que desconocías hasta ese momento? Pues mira, Roberto, es cierto lo que dices, pero claro, cuando tú no tienes ningún interés, eres muy independiente como yo lo soy y lo he sido y lo soy a nivel de temperamental, aunque, bueno, gracias a Dios he aprendido a depender de él, yo no quería saber nada. Entonces comenzó una lucha en mi vida, que luego he sabido que era una lucha espiritual, que fue progresivamente de menos a más durante 3 años. Esto no estamos hablando de una cosita así, ¿no? Los 3 años que esta persona, este amigo, fue hablándome, como tú dices, de lo importante, lo que recuerdo sobre todo, en esa época escribíamos cartas todavía, porque nos estábamos a la distancia, era decir que lo importante que era creer en Jesús. Pero cuando tú rechazas de pleno la realidad de un ser superior, y me regaló una Biblia, pero yo no quise abrir aquella Biblia, es más, la escondí para que nadie supiera que yo tenía una Biblia, yo vivía con compañeras en un piso. Pero es curioso que a medida que profundizábamos en esa amistad y me contaba más y más, yo comencé a tener como más insatisfacción en la vida. Y llegó un momento en que, como digo, eso fue una persecución de Dios, porque yo huía. Esto es como Jonás o como Pablo. Es que yo me identifico mucho con ellos porque yo huía de Dios y huía de hacer lo que Dios quería. Yo me encontré, huyendo de Dios, me encontré con otra persona aquí en Madrid con la que compartí piso, que también me dijo que era cristiana y que tenía una relación personal con Jesús. Y yo dije, wow, esto es un fantasma y me persigue. Y habían pasado 2 años y pico desde que había conocido a la otra persona. Nunca había sacado la Biblia. Pero esta chica, y yo ya ahí tenía como mucha curiosidad, me invita a ir a una congregación que ella, siendo como era de Estados Unidos, traía una dirección. Y por primera vez entro en una iglesia evangélica que yo esperaba algo distinto y era un pequeño local donde aquello no tenía pinta de iglesia ninguna, las pocas sillas y me impactó porque había un chico cantando. Era un domingo por la tarde, creo, o algo así. Ese chico es un cantautor catalán, se llama Joan Marc, todavía anda por ahí, y él cantó, me impactó porque cantó en castellano, en inglés y en catalán. Y yo vengo de una cultura valenciana
Yo era una amante de los cantautores en esa época, también catalanes, como Lluís Llach y toda esta peña. Y aquello me llamó la atención. Y a partir de ahí, esta chica, por razones que ahora no vienen al caso, no volvió más conmigo, pero yo sí volví sola. Y una de esas veces, alguien me dijo, wow, ¿tienes una Biblia? ¿La lees? Y yo dije, no. Dice, pero es una Biblia muy bonita. Y yo, en realidad, una Biblia negra, no era. Me invitó a un estudio de la Biblia en una casa. Y no fui mucho más a la iglesia, pero durante 9 meses, que yo llamo el embarazo espiritual, durante 9 meses asistí a este estudio bíblico que supuso el conocer, como tú decías, que yo era pecadora, que había una eternidad, que había un cielo y un infierno, que Dios me amaba y que quería que me arrepintiera. Pero ¿sabes qué, Roberto? Yo rechacé todo esto, porque no lo podía entender, porque yo lo quería entender con esta. Yo soy racional y yo estaba en la universidad, yo todo lo atravesaba por la razón. Y durante 9 meses rechacé y debatí en ese estudio bíblico todo. Hasta que llegué a un punto en que no podía más. Yo empecé a sentirme realmente en un estado emocional depresivo, cuando yo era una persona totalmente lo contrario. Sentía que la vida no tenía sentido, no sabía qué hacía ahí, no sabía por qué existía, no me reconocía físicamente en un espejo. Llegué a ese punto de decir, ¿quién soy? Hasta que un día me invitan a un encuentro de jóvenes. Fueron unas jornadas que se celebraron en Madrid en 1989, en mayo de 1989, llamadas Días Jóvenes, de todos los jóvenes de Madrid, organizadas por jóvenes de las iglesias, de todas las denominaciones. Cuando el pueblo de Dios se junta para hacer algo, el Espíritu Santo obra. Y eso es un llamado para todos, para la iglesia. Y voy a este encuentro de una multitud, cientos de jóvenes, y allí hubo una predicación que ni entendí ni recuerdo nada. Hubo una actividad que ni recuerdo nada, pero al final cerró con una chica cantando como los ángeles, acompañada de un chico a la guitarra. Una canción que el estribillo decía, la victoria está en Jesús, porque mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Ella es Francesca Patiño, en esa época era Paquita Patiño. En ese momento yo empecé a llorar y no sabía por qué. La chica que estaba a mi lado, que me acompañó de la iglesia, me preguntó si quería salir fuera, si me pasaba algo. Yo dije que sí, salimos fuera. Estaba aquel evento terminando, fuimos a un banquito, nos sentamos y ella me preguntó, Beni, ¿quieres que ore por ti? Y yo dije sí, porque yo ya no podía más. Yo estaba en un túnel sin salida y no entendía por qué. Ella oró por mí pidiéndole a Dios que yo pudiera aceptarle y me arrepintiera y le aceptara en mi vida. Y a continuación, yo no sé qué oración hice, pero yo le dije que sí a Jesús. En ese momento cayeron las escamas de mis ojos, como le pasó a Pablo, y el Espíritu Santo me hizo entender todo lo que no entendía. Porque conocer a Jesús, primero, no es un asunto racional, es un asunto espiritual. O segundo, y primero, y más importante, hay que nacer de nuevo. No podemos venir a Jesús por la razón y por el conocimiento intelectual. Tenemos que rendir nuestro corazón. Y en ese momento yo supe que era pecadora, algo que había estado rechazando durante 3 años. ¿Eso de ser pecadora qué es? Eso es que me quiere comer a mí un poco. Esta gente está pirada, pecadora. ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. La eternidad, ese concepto de la eternidad que no me entraba en la cabeza. ¿Qué es eso? Lo entendí todo en el momento y volvimos a la entrada de este lugar donde se está, y todo el mundo ya estaba afuera. Y ahí estaban expectantes el grupo de gente que conocía, que me habían estado orando por mí y seguido durante todos estos meses. Llego allí y me pregunta uno de ellos que me conocía bastante bien porque era uno de los que impartía el curso al que yo iba. Me dice, Beni,
Y entonces la otra chica me mira y yo digo, he conocido a Jesús. Y todos empezaron a aplaudir, empezamos a cantar alabanzas al Señor. Bueno, ellos, yo no conocía Gloria, ninguna. qué bueno. Y me dice, ven, ¿y tú sabes lo que tienes ahora? Y yo dije, sí, tengo vida eterna. Y yo pasé de un momento, en un instante, a saber que era salva. De no saber, de no entender nada, de rechazar todo, a ser salva. Y solo puedo decir que el Señor me persiguió hasta que me derrotó. Entendí, como dice Francesca Patiño en su canción La victoria está en Jesús. Y entendí que había un mundo espiritual, que igual que existía Dios, existía Satanás, y que mi vida era una vida de derrota, porque yo estaba del lado de Satanás, y que la victoria solo podía estar en Jesús. Evidentemente no fue algo que entendí racionalmente, sino que cuando me rendí, entendí en mi corazón y en mi mente que había un mundo espiritual que yo estaba rechazando. Yo quería pasar por esta vida solo con un mundo, o sea, como materia, ¿no? Que nos morimos y se acabó todo. Y no, eso no era así. Nací de nuevo ese día, el 6 de mayo de 1989, y fue un nacer de nuevo de cero, y desde ese día yo supe que tenía vida eterna y no he tenido ni una duda al respecto. Sí, he tenido mis momentos, pero he ido creciendo poquito a poco, aprendiendo de la palabra, siendo discipulado, conociendo, dejándome enseñar por otros y aprendiendo y estudiando la palabra. Y a pesar de las circunstancias duras que me han tocado vivir, no he dudado que Dios estaba conmigo siempre, siempre, siempre. Apasionante testimonio. La verdad es que doy gracias a Dios porque mucha gente se va a identificar contigo. Quizá estén todavía en ese La gloria a Dios proceso, toda. ¿vale? Y estén con esas dudas que a veces surgen en el corazón, pero la realidad es que cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos esconde, Él se revela a nuestras vidas y Dios toma su tiempo, porque muchas veces somos diferentes unos de otros, pero Dios toma su tiempo. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que, pues, Beni pasa a ser una nueva criatura, las cosas viejas quedan atrás y no sé si, bueno, yo creo que pensaste que llegarías en algún momento a compaginar tu fe con tu profesión, porque claro, ser cristiano no quiere decir que tengas que renunciar a tu profesión como periodista. ¿Cuánto tiempo pasa, Beni, desde que conoces al Señor y hablas por primera vez de Jesús en la televisión? Pues desde que yo conozco al Señor y hablo por primera vez delante de una cámara, pasan 6 años. Pero son 6 años en los que sí que yo supe desde el primer momento, y estaba todavía en la universidad. Primero, supe que quería terminar mi carrera, por supuesto, era una vocación. Y prácticamente al año yo sé que yo quiero servir a Dios con mi profesión. Al año yo me bautizo y unas semanas antes, apenas unos meses antes de bautizarme, en un devocional personal con el Señor, Él me habla y me dice que quiere toda mi vida para Él. Yo no entendía qué quería decir eso, pero el Señor me habló muy claro y yo fui madurando esa idea, hablando con mis responsables en la iglesia, orando, y bueno, me quedaban otros 2 años de carrera y los terminé, y cuando terminé hablé con mis responsables y dije, yo quiero servir al Señor. Se dio la oportunidad de trabajar en la iglesia, o sea, trabajar de ser obrera, ¿no?, en la iglesia. En ese momento yo no sentí que tenía que irme a un seminario ni nada así, porque habían sido 5 años de estudios y yo quería
hacer algo práctico. Justo se abría una gran oportunidad de empezar una oficina en mi congregación porque estábamos creciendo mucho y entre voluntarios y gente sostenida por la iglesia, éramos 3 personas, unas 4 personas ahí y yo empecé haciendo de una manera como más informativa el boletín informativo semanal que hacíamos en papel y yo le di un aire más, por ejemplo, publicando testimonios y cositas así semanalmente. Y bueno, trabajaba en la oficina, ¿no? Estaba involucrada también en discipulados con jóvenes, en estudios evangelísticos. Yo me había convertido a través de un estudio evangelístico con el Evangelio de San Juan y estaba muy involucrada con otros jóvenes haciendo estudios para jóvenes que no conocían al Señor y que tenían inquietud. Creo que tengo un corazón muy evangelístico y bueno, sin el creo, ¿no? Ya en este punto de mi vida ya sé que el Señor me ha dado ese don evangelístico y todo lo que era compartir. Entonces pasan un par de años ahí en la iglesia hasta que un día me dice uno de mis ancianos, mira, ven y llama a este teléfono, es muy importante, y no me dice nada más. Y llamo por teléfono y era José Pablo Sánchez. Me explica un poco por encima que quería hacerme una entrevista si me interesaba, porque estaban entrevistando a mujeres que para ser presentadoras, periodistas, buscando una periodista para trabajar con el programa porque iba a haber un relevo en la dirección y así fue. Pasaron 6 años. En ese intervalo también tuve la oportunidad porque yo, fíjate, yo quería servir al Señor y oraba mucho para que el Señor abriera puertas en nuestro país, porque en ese momento, estamos hablando de los años 90, ¿no? 92, 93, no había nada más que el programa en televisión española y un programa que se llamaba Voces Amigas, dirigido, no recuerdo por quién, por un hermano, que se hacía en Barcelona y también se retransmitía en Madrid a través de la emisora de radio de la cadena COPE, creo que, si no recuerdo más, 1 hora a la semana. Sí. Sí, en aquel tiempo ese programa lo llevaba Luis Rodríguez. Ajá, Luis, sí, me acuerdo. Sí, y te acordarás de la sintonía, ¿verdad? La sintonía Cristo te ama en espíritu y verdad. Es verdad, pues Claro. no me acordaba porque si te digo la verdad, de tantos años y... Es una Sí. sintonía muy, muy recordada para todos los que nos entreguemos a Cristo en esa época. Fue un tiempo maravilloso, precioso. Estamos llegando al término del programa. Casi que nos vamos a tener que despedir, pero me gustaría saber, más bien comentarle a los amigos que nos escuchan en diferentes lugares que el programa que estás realizando durante, creo que son 28 años, ¿me equivoco, Beni? Yo llevo 28 años en el programa que antes se llamaba Tiempo de Creer, cuando se emitía una vez cada 3 semanas y ahora se emite todas las semanas como Buenas Noticias TV. Yo llevo 28 años, el programa ya ha cumplido 38 años. Tremendo, eso es tremendo. Es increíble de mantenerse en esa línea, ¿verdad? Y vuelvo a decir, siendo la cara visible de las iglesias evangélicas, pues es como una responsabilidad grande, ¿no? Imagino. Lo es, sí. Lo es, sí, lo es. Hasta que el Señor quiera. Sí. Me gustaría verte muchos años más ahí, porque esto nos trae nostálgicamente recuerdos muy bonitos de tiempos pasados y es hermoso. Y bueno, es la oportunidad que Dios ha dado de predicar el Evangelio y dar esa buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia de parte de Dios para los hombres, para las mujeres de este mundo. Y tenemos que decir que la buena noticia es que Cristo, aun siendo nosotros pecadores, Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para cargar sobre sí el pecado de cada uno de nosotros y ofrecernos la posibilidad de salvarnos y de recibir el perdón de nuestros pecados. Este es en resumen el Evangelio. Podríamos resumirlo también con el versículo pues, que todos conocen, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues, Beni, estamos llegando al término del programa
Y pues siempre les decimos a nuestros invitados que, bueno, que tienen un minuto a solas con la audiencia. Y entonces es ese momento en el que yo me callo, yo me retiro y te quedas a solas con la audiencia, en este caso para que tú le digas lo que tú quieras. Bueno, de mi historia han quedado muchas cosas en el tintero, pero quiero decirte que la vida sé que no es fácil, sé que no es un camino de rosas, sé que siempre vienen dificultades, porque yo misma las he vivido. Yo me quedé viuda hace 12 años, con 2 niños pequeños a mi cargo. No hay dolor, no hay circunstancia, no hay soledad, no hay problema, no hay carga en la vida que tengas que llevar tú solo, tú sola. La realidad de un Dios que nos ama, que ha dado su vida por nosotros, que nos ha entregado lo más valioso que tiene, que es a su propio Hijo, mandándolo a este mundo para que lo pudiéramos conocer de una forma personal y auténtica, fuera de los patrones de la religión, más allá de las normas y de las imposiciones o los legalismos, sino a través de una relación única, personal, con Él. Es lo único que te puede dar satisfacción en la vida, paz en el corazón y seguridad de que hay algo más después del abismo, de la muerte. No nos gusta hablar de la muerte, es un tabú, es el tabú del siglo XXI, el tema de la muerte. Pero sabes, yo lo he vivido en mis propias carnes, con la muerte de mi esposo, y la muerte es una realidad. Te va a llegar, sí o sí, pero no solo a ti, también a los que están a tu alrededor, y a lo mejor te alcanza de una manera trágica, como me ha ocurrido a mí, un ser querido en una edad temprana, un hijo, un hermano. Qué duro, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? La muerte no es el final. Dios mandó a su Hijo a vivir y morir por ti y por mí, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Fíjate, la muerte es un paso a otra vida, a una vida que puedes pasarla junto a Él, junto a Jesús, o alejado de Jesús. Significa que hay un lugar de salvación, el cielo, un lugar de condenación, el infierno, lleno de dolor eterno. Yo te animo a buscar a Jesús, a rendirte a Él si Él te está llamando y buscando, a buscar a personas que puedan ayudarte a entender lo que dice su palabra, porque solamente a través de la Biblia podemos conocer a Jesús. No hay un Jesús a tu medida. La medida de Jesús está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha sido dada para conocer a Jesús. Así que solo quiero animarte a no rechazarle. Quiero animarte también, si ya le has conocido, a no rendirte, a perseverar, porque las mejores delicias están por venir. Cuando nos rendimos a Dios, cuando le decimos sí y le obedecemos, todas los nubarrones se disipan, porque aunque estén ahí, los atravesamos con el Dios de la luz. Jesús es luz y todo cambia. Así que gracias por haber estado acompañándonos en este tiempo y que Dios te bendiga. Y una cosa última también, no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Muchísimas gracias, Beni, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y bueno, espero que de vez en cuando te dejes caer por aquí, por el programa, y nos cuentes más cosas, porque sí es verdad que hay muchas cosas que contar todavía, pero será en otra ocasión. Así que muchísimas gracias en nombre mío y en nombre de toda la audiencia. Y ahora solamente me queda pues despedirme de ustedes, mis queridos amigos, decirles que bueno, este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, que allí pueden encontrarlos a la carta, pueden visionarlos y compartirlos con amistades, con familias.
Y también pues decirle que tenemos para ustedes un libro como cortesía de Radio Encuentro, Cadena de Vida, Alimento para el Alma. Y aquí en pantalla ustedes van a poder contemplar la portada del libro. Lo estamos regalando para todos aquellos que nos escriben y al correo electrónico que sale en pantalla también. Así que no dudes en pedirlo porque enseguida vamos a estar enviándolo a tu hogar. Y ahora pues decirles, como siempre les digo, ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.